Me llamo Darilizeth Carrillo Herrera y mi nacionalidad es colombiana. Nuestro negocio principalmente lo hicimos énfasis en transporte de materiales de carga pesada y este negocio también lo hacemos en Colombia. Entonces decidimos pues como situarnos en la Florida, en el condado de Miami-Dade, ya que pues ahí se está presentando como el campo para el manejo del transporte de carga pesada, ya que la infraestructura ha crecido un poco en este condado. Entonces nos decidimos radicar allá en la Florida. Bueno, mis mayores retos es la ansiedad, porque uno pues quisiera que las cosas se hicieran de un día para otro y no, todo tiene su proceso, y como un proceso para que tenga un final perfecto hay que manejarlo minuciosamente y con profesionales ya muy destacados y con experiencia en esta parte de la visa de inversionista, la E2. Otro reto que tuvimos es porque el manejo de la empresa pues lo manejamos como manera remota, y en ciertas cosas pues era muy necesario que estuviésemos allá, pero nosotros, bajo la experiencia que hemos tenido con el manejo del transporte de carga pesada, nos hemos solventado de esa manera súper bien. Mi visa fue aprobada por un periodo de 5 años y fue hace poco que fue pues la aprobación. La describo perfecta y excelentemente, porque desde el asesor de nuestro plan de negocios hasta la persona que es para mí el dirigente de todo eso, que es el señor Matías Ríos, desde él hasta los que nos atienden en primera instancia, que son de pronto sus asistentes, han sido maravillosas personas y muy profesionales. La elaboración de mi plan de negocios quedó perfecta, con valores estipulados y en simulación acordes con los ingresos que vamos a tener en el primer año con mi plan de negocios. O sea, mejor dicho, eso fue para mí una ayuda esencial para uno llevar su plan de negocios, en este caso que nos fuimos para abrir nuestro plan de negocios en Estados Unidos. O sea, tienen una experiencia, tienen un manejo de cómo organizar, de cómo crear, de cómo elaborar todo súper bien y muy perfecto. En la parte de cómo mostrar abiertamente y resumidamente mi plan a los Estados Unidos, en la parte consular, pues fue lo que te dije anteriormente esencial, porque me describían todo lo que yo iba a hacer desde mi primer año hasta el 5.º año de operación de mi empresa, los empleados que yo iba a tener en mi primer año, el empleo que iba a generar, contando resumidamente cómo está esta parte del mercado en el condado de Miami-Dade, que se ha desarrollado bastante. O sea, plantan en nuestro plan de negocios prácticamente todo lo que es acerca de en este caso de mi empresa, que es de transporte de carga pesada, resumido y perfecto. O sea, no les hizo falta nada, ni les sobró nada, todo fue ahí, todo está plantado ahí. Y lo que más me gusta
es que ese plan yo lo voy a utilizar y lo voy a tener guía para todos mis 5 años que tengo pues como estadía en los Estados Unidos para ejercer y ampliarme mucho más con mi empresa. Y esto me va a servir, esto me va a ser un soporte esencial para yo irme proyectando a futuro con mi empresa. Claro Es que más, sí. lo mandé a argollar, lo tengo en español y lo tengo en inglés, cosa que no se me pierda y lo voy a tener bien guardadito. Súper recontra recomendadísimos, lo haría a ojos cerrados. Es más, aún me preguntan, hay personas que nos preguntan que por qué tanto movimiento, que por qué tantas reuniones, que por qué hacen esto, que qué es lo que estamos haciendo. Entonces yo les hago saber que estamos haciendo un proceso de una visa de inversionista y tenemos estos asesores y he hablado mucho de la parte del VIX plan, porque es una parte, pues para mí es esencial. Entonces han preguntado, inclusive he dado los contactos de ustedes a otras personas. Ojalá pues los utilicen para que emprendan su negocio en otro país y en este caso en los Estados Unidos. Lo recomendaría siempre, siempre, y que me pregunten, inmediatamente doy los números de contacto, hablo de cada uno de las personas que estuvieron asesorándome, guiándome, corrigiéndome y ayudándome. Siempre, siempre me preguntan y yo doy los contactos y digo, bueno, mi asesor de plan de negocios es es experimentado, hace una guía limpia, muy educativa, o sea, y adquiere uno mucho aprendizaje, entonces lo recomendaría para mí a ojos cerrados. Bits Plan, tu plan, tu futuro, tu visa.